Cambio, con el impulso de Grupo Sura, los invita a imaginar la democracia. Un espacio en el que, de la mano de prestigiosos expertos, buscamos construir la ciudadanía y conocer, debatir y, ¿por qué no?, imaginar la democracia. Hola a todos, bienvenidos a la quinta versión, el quinto episodio del video podcast de este proyecto Imaginar la Democracia, un proyecto de la revista Cambio impulsado por Grupo Sura. Escuché hace poco que estos podcasts de conversación están de moda y que la clave consiste en la química de quienes conversan. Eso significa que nos va a ir bien. Siguiendo el orden arbitrario de las manecillas del reloj, en esta mesa redonda me acompañan Rodrigo Primi, Jorge Orlando Melo, Patricia Lara y Mauricio García. Yo soy Alejandro Gaviria. Y quiero que hablemos hoy, ese va a ser el tema principal, pero como siempre iremos moviéndonos por diferentes temas de la relación entre desigualdad y democracia, que ha sido un tema recurrente en lo que hemos escrito en las ya casi 20 columnas o ensayos cortos de este proyecto. Rodrigo, tus primeras reflexiones al respecto. Yo creo que la democracia, para que sea robusta, exige no un igualitarismo social total, pero exige erradicar las desigualdades extremas, las desigualdades que llaman algunos autores corrosivas, para que haya un mínimo de cohesión social y para que no haya desigualdades tan fuertes de ingreso y riqueza que los ricos puedan incidir de manera exagerada en las decisiones políticas por distintas vías, y que los sectores más pobres se sientan tan excluidos de la integración social que empiecen a tener desesperanza frente a la democracia. Yo sí creo que hay, tanto a nivel filosófico como a nivel sociológico, unas evidencias fuertes a favor de que la democracia exige unas políticas de erradicación de las desigualdades más extremas. A nivel filosófico, pues la conocida frase de Rousseau de que en la democracia no puede haber personas que sean tan ricas y otras que sean tan pobres que los ricos puedan comprarle la libertad a los pobres y los pobres venderla. Lo dice mucho mejor de lo que yo acabo de decir, pero esa idea filosóficamente es fuerte. Para que haya una democracia igualitaria políticamente, se necesita que las personas hayan salido de las privaciones materiales más extremas, puedan participar activamente en la vida política y que los ricos no sean tan poderosos que puedan, por vía de financiamiento de elecciones, por vía de financiamiento de mensajes públicos, puedan incidir desproporcionadamente en la democracia. Y a nivel sociológico, lo que se ha demostrado, también creo que hay una cierta evidencia, es que un deterioro de las desigualdades alimenta los populismos de izquierda y de derecha, paradójicamente, de los dos lados. De derecha, en Europa, digamos, el deterioro de la desigualdad en los últimos 20 años ha alimentado un populismo contra los migrantes, entonces un populismo de derecha, y en América Latina la persistencia profunda de la desigualdad de siempre pues ha alimentado más bien populismos de izquierda. Entonces yo creo que lograr reducir la desigualdad por distintas políticas no es fácil, pero reducir la desigualdad es una de las tareas esenciales de la democracia y para que la democracia sea robusta y persista. Entonces creo que ahí hay un tema central. Yo estaría de acuerdo con todo lo que ha dicho Rodrigo, pero me genera una sola inquietud que puedo poner sobre la mesa y la siguiente. Es el punto original. Pensemos en una sociedad latinoamericana que inicia por muchas razones históricas, que no vamos a describir, con un alto nivel de desigualdad. Si eso fuera así, ¿cómo dinámicamente vamos a tener democracia? Si hay un punto de partida desigual. O sea, hay otra relación que la democracia tiene que ser capaz de generar igualdad también. Y estaríamos hablando de dinámicas o de círculos viciosos, círculos virtuosos en un caso o en el otro, que nos llevaría como a equilibrios de mucha democracia y mucha igualdad, o de poca democracia y mucha desigualdad.
tiene que haber algo en la mitad. Yo creo sí, yo estoy de acuerdo que puede haber esos equilibrios perversos de mucha desigualdad y democracias débiles y equilibrios virtuosos de reducciones de las desigualdades y democracias más vigorosas. Para salir de ese equilibrio, digamos, perverso... Sí, ¿cómo no quedarse ahí? La apuesta que había en el siglo XIX, que fue la apuesta del movimiento de los cartistas en Inglaterra, que era, digamos, los movimientos de los trabajadores y muy ligados a la clase obrera, fue que los derechos políticos harían eso. Es decir, que en la medida en que uno robusteciera los derechos políticos, pues las personas reclamarían políticas redistributivas. Entonces, que esa puede ser como una primera vía. Una democracia que robustezca los mecanismos de participación y los derechos políticos podría ayudar a la reducción de las desigualdades. La segunda apuesta es la del constitucionalismo social. El constitucionalismo social precisamente plantea que hay obligaciones redistributivas de los estados para satisfacer los derechos sociales. Entonces, hay algunos mecanismos, pero sí hay que reconocer que ahí hay unas posibles trampas no tan fáciles de superar. Mauricio. Sí, y el caso de la reforma agraria es dramático. Alguna vez hablando con Francisco Gutiérrez, que es experto en este tema de reformas agrarias, me ilustraba con casos comparados la enorme dificultad que hay para hacer una reforma agraria fuerte en sistemas democráticos. Entonces ahí hay dilemas complicados y difíciles, ese punto intermedio es difícil, entre otras cosas porque esos partidos políticos cada vez representan menos grupos sociales. En el siglo XIX los partidos estaban muy vinculados con clases sociales. El Partido Socialista era muy de clases sociales. En Colombia eso nunca ha sido así. El Partido Conservador y el Partido Liberal no han tenido una clase social, sino mezclas. Pero eso se ha vuelto más difuso incluso hoy en día con las comunicaciones y las redes sociales, en donde los partidos se han vuelto en buena medida populistas. Pues yo quisiera anotar a la parte filosófica otra pata que me parece importante, que es la relación entre la igualdad y la libertad, que a mí me parece que fue tratada magistralmente por Tocqueville, bueno, y por muchos otros. Ahí hay una tensión también muy complicada, cómo lograr la mayor cantidad posible de igualdad con la mayor cantidad posible de libertad. Porque es más o menos claro que si uno quiere una sociedad totalmente igualitaria, necesita un Estado muy fuerte que controle a los individuos, que restrinja las libertades, las va a tener que restringir muy fuerte si quiere igualizar. Y lo contrario, si uno tiene una sociedad en donde lo que quiere es la mayor libertad posible, pues finalmente esa libertad termina desigualando mucho a la sociedad, porque... Yo tengo una discrepancia. En el igualitarismo extremo estoy de acuerdo. Y yo no soy partidario del igualitarismo extremo, por muchas razones. Pero en la superación de las desigualdades extremas, no. Yo creo que de los países más individualistas que hay en el mundo son los países nórdicos. Y son países que tienen políticas redistributivas muy fuertes para que las personas tengan efectivamente mayor libertades que en otros países. O sea que uno puede, sí, claro, si uno va a llegar a la revolución cultural china, pues ahí acaba uno todas las libertades para que todo el mundo sea igualito, menos los del Partido Comunista, claro, pero que todo el mundo sea igualito. Pero si uno lo que quiere es, no, aquí no queremos que haya personas tan ricas que controlen la democracia y que no haya personas tan pobres que no puedan ejercer efectivamente su libertad y que haya una cierta igualdad. Por ejemplo, un coeficiente de Gini a mí me parece el ideal por ahí de 0,28, 0,30. Ahí las personas se sienten mucho más libres y tienden a ser más individualistas. O sea, uno ve a los suecos, a los noruegos, son súper individualistas, pero al mismo tiempo súper solidarios. Entonces yo no... pero eso que yo hay un poquito de tensión ahí entre ser individualista y solidario, o ser súper individualista y en todo caso tener el bienestar de los otros en mente a la hora de tomar decisiones. Pero yo comparto que esa tensión no se da en todo el espectro. ¿No? Es una tensión, pero me parece que el Estado Social de Derecho y el constitucionalismo y la democracia social han intentado conciliar las dos cosas, y yo creo que la han conciliado con éxito, y el ejemplo son esos países del norte. O sea, yo empecé mostrando como la tensión entre los dos para mostrar que había una tensión, pero no creo que eso sea insoluble.
Me parece que hay posibilidades de lograr puntos intermedios virtuosos en donde se logre la mayor cantidad de libertad posible, compatible con la mayor cantidad de igualdad posible. Lo que pasa es que eso no ha sido fácil y en América Latina ha sido particularmente complicado y particularmente difícil. Patricia. Yo quisiera más que hablar, preguntar y hacer una pregunta. Si se tiene en cuenta esa cifra que tú acabas de dar, que está en el famoso libro de redistribución de ingresos en Colombia del doctor Miguel Urrutia, que en fines de los 70... Fines de los 60. 60. De los años 60. Imagínate, la desigualdad era igual a la de ahora. ¿Sí? Entonces podemos decir que en Colombia la democracia ha fracasado en lo que tiene que ver en la lucha contra la desigualdad. Yo creo que si uno mira y compara con el siglo XIX, encuentra unos cambios muy dramáticos en el siglo XIX. En el primer periodo, la gente eran solamente unos miles de propietarios de tierra en todo el país que tenían derecho a votar, y el resto de la población no tenía derecho al voto. En el siglo XIX había que saber leer y escribir para votar, y eso se mantuvo en Colombia como algo vigente hasta una época muy adelantada, hasta 1936. En la elección de 1930 de Olaya Herrera, todavía en esa elección los analfabetas no podían votar, ni los que tuvieran para presidente de la República. De manera que la desigualdad política, la desigualdad social, económica, se convertía inmediatamente, directamente, en desigualdad política. Y eso se cambió en el siglo XIX, porque el primer empeño de quienes querían algo de igualdad es decir, bueno, vamos a darle igualdad política a todos, hagamos que todos tengan derecho al voto. Y eso se logró en Colombia en 1936, cuando se estableció el voto universal, el sufragio universal por primera vez, masculino. Ni que a las mujeres solo en el 57, 58. Pero en el 36 se dio el voto a los pobres del campo y a los pobres de las ciudades. El voto para presidente. Antes tenían derecho a votar en algunas elecciones para escoger concejales, cosas menores, pero presidente de la República no podían participar. De todas maneras, en el siglo XIX, en este país tan... que podemos decir como tan manejado por un grupo poderoso, un grupo rico, hubo mucho esfuerzo de darle tierra a los sectores que no la tenían, y se despidieron miles y miles y decenas de miles de documentos de propiedad, de manera que mucha gente se volvió propietario mediano en los campos, y en las ciudades, en los pequeños pueblos, mucha gente construyó casas y construyó viviendas, se volvían propietarios de vivienda urbana. Eso se volvían, algunos de ellos, los que tenían algún estudio, se volvían los agentes de otros, y la desigualdad política se expresaba un poco en la capacidad de manipular a esos agentes, que eran los llamados caciques. Uno, desde Bogotá, por ejemplo, o desde Medellín, podía tener el voto de la gente de Santa Rosa de Oso, si lograba que el tendero o el dueño de la farmacia se encargara de conseguirle a unos votantes, o el propietario rural que tenía 40 o 50 u 80 aparceros, los convenciera un poco a la fuerza, o votan por mí, o votan por el que yo digo, o quién sabe qué les va a pasar, para conseguir el voto, para dar poder a los partidos políticos. Ahora, los partidos políticos, alguien dijo aquí que en Colombia no estaban separados por clases. No había un partido de los propietarios y un partido de los tenderos, porque tanto liberales y conservadores tenían ambos grupos, pero había dos modelos de proyectos, dos proyectos políticos. Los liberales pensaban que había que imponer la igualdad política, la igualdad del voto, para tener una sociedad mucho más democrática. Los conservadores pensaban que era mucho mejor mantener la estructura tradicional, la desigualdad tradicional, para que la sociedad fuera una sociedad ordenada, en la cual los propietarios dijeran lo que había que hacer, los propietarios, la gente de buena familia, la gente que había estudiado en las universidades, supieran lo que había que hacer y se lo dijeran a toda la gente, y no fuera cualquier campesino a tener la obstinación y la ilusión de que podía tomar decisiones propias. Todavía en los años 40 o 50, el presidente del Partido Conservador colombiano más importante, Gómez, decía que la elección, que el voto
de los pobres era una ilusión que no tenía por qué promoverse, que era un error seguir promoviendo esa idea de que debían tener participación política. La participación política era solamente para las cabezas de la sociedad, para los que habían ido a las universidades, los que podían tener una posición de orientación y de dominio, mientras que los brazos de la sociedad no tenían por qué tener la pretensión de ser cabezas, de aplicar razonamientos y de pensar en la política. La política era solamente para los ricos, para los propietarios, y así era en el siglo XIX. Yo creo que esto cambió mucho en Colombia en los años 30 y en los años 40 y 50 en el siglo XX. Y ya cuando Urrutia y Berry hacen el cálculo de la desigualdad, lo hacen sin tener en cuenta que ya ha cambiado muchísimo, que ahora hay muchos, miles, decenas de miles de propietarios que antes no había, que ha cambiado tanto todo eso acá, y ha cambiado porque en los 20 años anteriores a la escritura de este libro, a los años 60 por ahí, 68 por ahí del libro, en esos 30 años anteriores fue mucho lo que cambió el país. El país cambió y después se estabilizó. Se estabilizó en una cierta desigualdad permanente de la que no se han inventado, ahora que lo manejan los economistas, por eso ya no se va a poder resolver. Buen punto. Es un buen punto. Yo diría como lo siguiente para ir retomando diferentes pedazos de la conversación. Lo que nos plantea Jorge Orlando es un proceso complejo de democratización de la sociedad, de igualdad política que comienza por allá en los años 30 y que prosigue buena parte del siglo XX. Y aquí tenemos un inicio de otra historia. Cuando se hacen los primeros estudios de desigualdad del ingreso, y eso es la variable del ingreso, por allá en los años 70, mirando la realidad socioeconómica del país en los años 60, se cuenta que el coeficiente Gini era de 0,57, que es el mismo de hoy. Ahora, ¿eso significa una sociedad paralizada? ¿Una sociedad anquilosada completamente? No. Esa mide la desigualdad del ingreso, pero tenemos otras variables. Voy a decir una. El acceso a la educación básica y media ha aumentado de manera sustancial. La cobertura de educación superior, hoy en día buena parte de ella gratuita, ha aumentado de manera fundamental. El acceso a tratamientos médicos de alto costo dependía en esta época de la capacidad de ingreso de cada hogar. Hoy en día está con algunas diferencias en acceso, pero hoy en día está garantizado para todo el mundo porque tenemos un sistema de salud. Esa desigualdad tan alta, si hay mayor acceso a la educación, diría uno. Ahora que recibe salarios, que tiene trabajo y salarios que antes no tenían. Hay una historia que tiene que ver con, hay mayor acceso a educación, pero hay unas fuerzas, algunas tienen que ver con la globalización y con los cambios tecnológicos, algunos de ellos sesgados en favor de la educación superior. Hubo una mejoría en los años 80, después un deterioro de la distribución del ingreso sustancial en los años 90, después cierta quietud y después un descenso. Y toda esa historia larga de cambios, de ires y venires ha llevado a esta paradoja, ¿no? A 2 puntos en 50 años, donde no hay progreso. Quiero decir algo sobre la educación. Ha habido muchas mejoras en la educación, sobre todo de cobertura, pero el tipo de educación que tenemos es un tipo de educación que no contribuye mucho a la movilidad social, y eso debido al apartheid educativo, debido al hecho de que por un lado, y cada vez más, los hijos de los ricos estudian por un lado y los hijos de los pobres estudian por otro lado, y cada uno recibe una calidad distinta de educación. Entonces hay movilidad, digamos, una persona que no ha estudiado comparada con una persona que ha estudiado en una mala universidad o en un mal colegio, pues a ese segundo le va mejor y puede moverse un poco en los primeros estratos, en los estratos más bajos, pero no hay una movilidad radical, ¿no? Una persona que haya estudiado en un mal colegio y en una mala universidad es muy poco probable, si no se va por las vías ilegales, que logre saltar fácilmente a los estratos más altos de la sociedad. Entonces, el apartheid educativo es un gran obstáculo que impide que la educación, como debería ser, sea una fuente de movilidad social importante. Yo creo que ha existido algo de movilidad. Yo alguna vez la medí diciendo, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que un colombiano cuyos padres no terminaron la educación secundaria acceda a la universidad? Esa probabilidad ha venido aumentando por muchas razones, pero ya estudios que muestren el acceso a buenos empleos,
Yo creo que sí va a haber porque muchas diferencias según la calidad de la educación. El acceso a la universidad puede ser no movilidad, sino aumento de la cobertura universitaria. Puede ser solamente entonces, eso. Antes nomás. solo una minoría llegaba a la universidad, entonces mi papá no estuvo en la universidad. Puede ser más mecánico, más explicado, mecánico. Y el acceso a los mejores empleos, que cada vez son más difíciles, puede estar impedido por la calidad de la educación, entre otras cosas, porque hay otras fuerzas sociológicas que impiden la movilidad. Pero yo quisiera volver a la pregunta. A la pregunta de Patricia. Sí. Sí, yo no quisiera ser maximalista, Patricia, y no creo que eso puede decir que en Colombia no hay democracia. Yo creo que nuestra democracia... No, pero ella dijo, fracasó la democracia en la lucha contra la desigualdad, no que no hay democracia. Yo diría entonces... Bastante igualdad en comparación a lo que hace 100 años. Algunos niegan la democracia con base en esa evidencia. Y ese es el primer argumento que yo quisiera hacer, que no creo que eso sea así y no estoy de acuerdo con esa postura maximalista. Fracasó, yo diría parcialmente, pero habría que hacer muchas... Sí, matices, habría que presentar muchos matices porque Colombia ha tenido avances sociales en otras dimensiones y decir que el coeficiente Gini nos permite hacer un juicio definitivo sobre el fracaso de la democracia como generador de igualdad. No, me parecería justo, sí, Rodrigo. No, lo que yo creo es que uno debe distinguir el tema de la desigualdad en ingreso y propiedad, que yo creo que es un tema serio y ahí no hemos avanzado mucho, hemos tenido mejorías un ratico, pero es mejorías, o sea, ahí sí creo que no hemos avanzado. Pero la persistencia de la desigualdad en ingresos y propiedad no quiere decir obligatoriamente que siga existiendo la misma desigualdad en acceso a derechos. Sí, claro. Porque eso se ha avanzado mucho. Exacto, uno puede universalizar derechos por fuera del ingreso. Entonces uno puede mantener... De hecho, la Constitución de los derechos, yo diría, Rodrigo, perdón, te interrumpo, también servicio, por ejemplo, servicio público. Exacto. Que no es un derecho, no necesariamente lo es, no ha sido conceptualizado de esa manera. Entonces, yo sí, con eso no quiero reducir la importancia de enfrentar la desigualdad de ingresos y propiedad, pero decir que, ahí estoy de acuerdo con Alejandro, no es el único indicador, sino que uno puede haber mejorado el acceso a la educación, el acceso a la salud, y tocaría preguntarse cuáles son los factores que hacen que a pesar de eso, persista una desigualdad de ingresos y de propiedad que es complicada. Yo creo que el factor esencial es que el ingreso de los pocos que multiplican el resto del Gini, no es esa parte que está abajo, sino la parte que no tiene, la parte que es un ingreso muy fuerte ahora, muy grande. En el siglo XIX había un número de empleados que tenían la empleomanía, se ganaban un sueldo, se ponían la corbata, y había otra gente que ganaba un poco más que ellos. Pero esa gente que ganaba un poco más que ellos son ahora propietarios de grandes acciones en empresas, cosas de ese estilo. Entonces, son grandísimos propietarios y aunque ahora son mucho menos en proporción a los que recibían ingresos de ese estilo en el siglo XIX, y aunque ahora hay mucho más gente que tiene un buen ingreso, un ingreso salarial adecuado, no suma cuando se va a comparar con el ingreso de esos pocos súper ricos que hay ahora, que no los había en el siglo XIX. En el siglo XIX no había colombianos que tuvieran las fortunas que hay ahora. Además, no se contaban esas fortunas. Un tipo podía tener 30.000 o 50.000 hectáreas y eran pobres. En términos de riqueza, probablemente había por el acceso a la tierra y por la concentración de la tierra muy grande, pero bueno, era difícil de medir en esa época. Y desigualdades del ingreso no existían los factores de hoy. Pero yo sigo sin entender bien por qué sí ha mejorado mucho, porque ha mejorado mucho el acceso a la educación, porque eso no ha repercutido en la mejoría de la igualdad, digamos. Porque el empleo, la educación de empleo, pero la educación no te da acciones en las grandes empresas internacionales. Yo creo no que te da riqueza. Yo creo que hay algunos factores que podrían explicar la persistencia de la desigualdad. Uno es obviamente el tema de la reforma agraria. Esa es una fuente fuerte de desigualdad. Y ese no lo hemos logrado resolver. Los países que han tenido éxitos rápidos en reducción de la desigualdad, muchos han pasado por reformas agrarias significativas. El segundo, yo creo que es el sistema tributario. Hemos tenido un sistema tributario que no redistribuye. El tercero, yo creo que es el que dice Mauricio. Sí se ha mejorado la educación, pero no hemos generado una educación que genere acceso a los mejores empleos, sino una educación desigual. Y luego hay otros factores más globales. Yo sí creo que la globalización ha generado en todo el mundo ha incrementado las desigualdades porque ha aumentado
buenos ingresos salariales para personas muy especializadas y un deterioro de lo que llamaría uno la clase obrera tradicional. Entonces, por eso yo creo que hay que intentar corregir la desigualdad y hay que intentar corregirla tratando de pegarle a lo que uno identifique como factores de desigualdad. Yo diría reforma agraria, reforma tributaria, reforma educativa. Y yo creo que ahorita, por ejemplo, un tema importante es reforma pensional. O sea, es un sistema súper regresivo. También tenemos políticas sociales regresivas que aparentemente garantizan un derecho, pero lo que hacen es generar desigualdades, y un ejemplo es el actual sistema pensional. Entonces, tratar de volver un sistema más igualitario. Todos esos factores, uno podría decir, podrían ayudar a reducir significativamente la desigualdad, pero es una tarea difícil. No, y lo de la educación, el problema de la educación no es solamente porque, digamos, no prepara a una gran cantidad de gente para conseguir los empleos que otro grupo minoritario sí puede conseguir. No es solamente eso, sino que crea una desigualdad cultural muy grande, que es muy notoria aquí en Bogotá y que antes no era notoria en las ciudades intermedias como Manizales, Armenia, en fin, pero que ahora sí lo es con colegios bilingües de élite cada vez más distantes del resto de los colegios. Y es que cuando tú separas las poblaciones, los niños, durante 12, 14, 15, 18 años, cuando los separas y los pones a convivir juntos, empiezas a tener diferencias culturales. Primero empiezas a producir miedos de lado y lado. Como no se conocen, entonces hay resentimientos y miedos y desconocimiento de lado y lado, porque nunca un rico ha convivido con un pobre, salvo en relación de jerarquía, en fin. Pero hay cosas extremas como que terminan incluso hablando distinto, teniendo acentos distintos. Eso se nota aquí en Bogotá, entre los estudiantes de los Andes y los estudiantes de la Nacional. Eso es una cosa lamentable. Notaban todos los tipos del siglo XIX también. Notaban que en Bogotá había un acento de la élite y un acento popular. O sea que la desigualdad yo creo que era muy similar en ese sentido. Pero el colegio, pero cuando conviven durante 15 años, el colegio podría limar eso. Pero no lo ha limado. No lo ha limado, pero podría. No ha aumentado la igualdad. La desigualdad. Pero no ha aumentado la desigualdad en la teoría mía. No, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Bueno. Lo que pasa es que lo que hice Orlando, yo le oí a alguien, pero a ver si Orlando está de acuerdo, que a inicios del siglo XX las élites bogotanas eran pobres. O sea, no había la grande riqueza que hay hoy. Entonces, que uno de los mecanismos de distinción de la élite bogotana frente al pueblo era la distinción a través de cómo se hablaba. Hablar bien para distinguirme. Yo voy a retomar. No me podía distinguir con el gran ingreso, me distinguía con la gramática. Voy a retomar la pregunta de Patricia y darle una perspectiva que es complementaria, más de economista. Las diferencias... O sea, equivocada. No, yo creo que tiene, como siempre, la economía tiene su seguridad epistemológica, que es un poco extraña, pero yo creo que hace los siguientes puntos. Primero, las desigualdades del ingreso, medidas aquí, y las que se han mantenido son sobre todo desigualdades de los ingresos laborales, no de las rentas de la tierra, no de las rentas de activos financieros, sino son sobre todo laborales. Eso explica una buena parte de la historia. Y si miramos hoy en día, una de las principales fuentes de desigualdades en los ingresos laborales tiene que ver, esto es obvio, con el funcionamiento de los mercados laborales y sobre todo con la diferencia entre el empleo formal y el empleo informal. Eso explica buena parte de las desigualdades. Cuando una persona logra que la educación lo conecte con el mundo del empleo formal, ahí hay movilidad social y ahí los retornos a la educación se materializan. Lo que pasa con buena parte de esa mala educación es que ni siquiera le permite a las personas acceder a un empleo formal. Ahora, ¿por qué una economía como la economía colombiana genera tan pocos empleos formales? 11 millones, un poco más. Tiene que ver también con las transformaciones estructurales de la economía. Cuando la economía pasa de la agricultura a la industria, con los procesos de urbanización acelerados por los años 70, hubo un aumento de la productividad importante y hubo generación de empleo formal. Después, con la globalización y con todo lo que ocurre, la transformación, sobre todo de los empleos urbanos, fue de la industria que comienza a perder empleo hacia sectores de comercio y servicios urbanos muy pequeños, informales, con pocos aumentos de la productividad. Eso significa en el mediano plazo bajos ingresos laborales. Y lo que tenemos es una ciudad como Bogotá, con un gran ecosistema de pequeños negocios aquí de comercio y servicio que emplea mucha gente. Mucho empleo público.
con pocos ingresos. Bueno, el empleo público en Bogotá juega un papel, pero esos son formales todos. Pero es esta transformación estructural y esa es incapacidad de generar pocos empleos formales que implican un aumento sistemático de los salarios o de los ingresos laborales, lo que explica buena parte también del fracaso redistributivo. O sea, hay unas fuerzas económicas difíciles de combatir y hay unas historias de desarrollo que no se han dado. El economista venezolano Ricardo Hauptmann, una vez hablando un poco de la oferta exportadora de Colombia, dijo una frase que me llamó la atención. Dijo: después del café, y metía las flores como un ejemplo, Colombia no ha tenido una buena idea. O sea, no ha tenido una gran historia de desarrollo abarcadora. Sí, pero afortunadamente. Entonces es eso, hay cierto tema de que nuestros modelos de desarrollo no han permitido generar más empleos formales de lo que uno esperaría en una economía como la colombiana, y eso tiene que ver en parte con el fracaso de estas historias distributivas. Eso es interesante del tipo de régimen de acumulación que no está generando empleos que favorezcan la reducción de la desigualdad. Pero yo quisiera plantear un tema que va a salir en el informe hace unas semanas visitó a Colombia el relator de extrema pobreza y derechos humanos, Olivier Schutter, hizo una entrevista hace poco y criticaba algo con mucha fuerza, que es el sistema de estratos en Colombia. La estratificación que se hace para los servicios públicos. Sí, la estratificación que se hace para servicios públicos, que es como una política paradójica que se hizo con búsqueda de efectos redistributivos de subsidios cruzados, pero que lo que él sostiene es que lo que ha generado es una segregación en la ciudad terrible, de que hay barrios de estrato 1, barrios de estrato 2 y que no conviven, y barrios de estrato 5, estrato 6, y que finalmente los efectos redistributivos son menores comparados con esa segregación espacial. Y lo que tiene la segregación espacial de la concentración de la pobreza, los efectos sociológicos que eso genera. No, y que aumenta los efectos que dice Mauricio de aislamiento social. Exacto, que no tenemos los 4 grandes instrumentos de socialización de clases sociales. Por ejemplo, los países europeos eran servicio militar para todos. Hoy no lo tenemos, es para ciertos sectores no más escuelas públicas para todos, no tenemos escuelas segregadas, y parques públicos para todos, y no tenemos es una ciudad segregada. Entonces, en eso hay que darle razón a Peñalosa. Y el urbanismo social. Pero tratemos de no darle para atrás. No, porque él tenía esta idea, y hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo, que él tenía la idea que distribuir el ingreso era más difícil, pero que distribuir bienestar a través de bienes públicos, urbanos, parques y demás. Él sí tenía esa idea del urbanismo social como efecto redistributivo. Y hay que reconocerlo, porque era una visión. Hay muy pocos espacios pluriclasistas, es verdad. O sea, así como no hay una educación pluriclasista, no hay espacios y no hay ejército pluriclasista, y no hay espacio urbano pluriclasista, están muy segregados. Hay un espacio pluriclasista que yo defiendo y que tiene que ver con los debates presentes, es el de la salud de alta complejidad. Si uno va a una Fundación Valle de Lili, tú vas a una sala de urgencias en Cali, vas a encontrar una persona de Timbiquí. Sí, es poca gente, pero... O la Fundación Santa Fe acá. O la Fundación Santa Fe, o el Hospital Mederi, o la Fundación Cardioinfantil, que es algo que no se ve en otros países de América Latina, a pesar de que no sea mucha gente, sea una dimensión estrecha de lo que uno podría llamar formas de redistribución de una variable relevante. Ahora, los economistas tienen esta idea, o algunos economistas. Pero espera, termino lo de los estratos. Bueno, dale. Los estratos yo creo que es interesante de políticas que aparentemente tienen una función redistributiva y lo que terminan es generando efectos segregadores más profundos. Porque la idea era, bueno, si usted es estrato 1, pues paga un servicio público menor, si usted es estrato 6, paga un servicio público mayor por el mismo consumo, y eso redistribuye. El efecto real es que hemos segregado, o sea que de pronto las ciudades colombianas son mucho más segregadas que las ciudades de otros países de América Latina. Habría que ver la evidencia al respecto. Son menos segregadas ahora que de lo que eran hace 40 o 50 años. Bueno, habría que ver la evidencia, Rodrigo. Es un punto interesante, pero yo creo que le falta un poquito de sustento empírico, me parece. Por ejemplo, las ciudades de los Estados Unidos.
entre lo que llaman allá inner city y los suburbios. Son muy segregadas. Aquí también eran así. Muy segregadas incluso étnicamente. Aquí eran muy segregados también. En 1860, 1870, Bogotá era una ciudad que tenía unos núcleos donde vivía la gente bien y otras zonas donde vivían todos los pobres. Y las laderas de la montaña. Ahora, yo no estoy agregadas como cualquiera. Me parecen incluso sociológicamente chocantes, ¿no? Que uno básicamente está como por su lugar de residencia le asignan una clase social. Eso no tiene sentido. Cualquier persona, no solamente él, sino yo creo que mucha gente en Colombia encuentra eso como... Sí, tiene un efecto psicológicamente negativo. Sí, que no tiene sentido. Hay otra desigualdad que es importante, que no lo hemos mencionado, más allá de las de derechos, que es la desigualdad en el consumo. Y en el consumo y lo que uno podría llamar un confort genuino, de las cosas que realmente importan en la vida, no tener un reloj Rolex, que yo creo que... Y yo creo que hay un efecto igualador que no tiene que ver con políticas públicas, pero hay precios relativos que han caído, los de la ropa. Cuando yo estaba chiquito había un dicho en el barrio que era el dueño del balón. Los juguetes, cosas de esas que han bajado tanto de precio que hoy son democratizados. ¿Quién pidió pollo? El pollo, entre otros, el pollo. Y yo creo que en ese consumo de proteína, yo creo que se ha democratizado. Y ese es una... Los teléfonos celulares. El consumo de verdura. Entonces yo creo que en esas formas de consumo que son relevantes hemos tenido también un efecto igualitario. ¿No? Impresionante. El turismo... El teléfono celular. Sí, las comunicaciones en general. El WhatsApp. Hay otro tema que yo quisiera plantear, sí, Mauricio, que es como la dimensión política de la igualdad, que es una cosa que me preocupa a mí, pues nos preocupa a muchos, y es que, digamos, en los años 70 había una gran preocupación, sobre todo en la izquierda, por la igualdad social, por la igualdad material, porque hubiera una mejoría de las condiciones de la gran mayoría de la gente que era pobre. Pero después de eso, y yo no sé si producto de la frustración, del fracaso de la reforma agraria o por qué otras condiciones, la izquierda se volvió mucho más una izquierda cultural y entonces se preocupó más por la discriminación y por la segregación. Aristóteles decía que la igualdad era tratar a los iguales igual y tratar a los desiguales desigual. El gran problema es saber qué es lo que es igual y qué es lo que es desigual. Pero el hecho es que en los años 70 hacíamos mucho énfasis en lo igual. Mauricio, tú estás hablando de la izquierda en Colombia o en general en el mundo. Yo creo que en general. En el mundo, y yo creo que eso fue una tendencia que no estuvo en Colombia primero y fue de alguna manera llegando aquí. Yo creo que fue. Yo creo imperialismo cultural. Y yo creo que esta cosa de lo que llaman en los Estados Unidos identity politics tiene mucho que ver con una influencia, a mi juicio no muy saludable, que viene de las universidades, además de élite de los Estados Unidos. En fin, el hecho es que hoy en día la izquierda hace mucho énfasis en la importancia de la desigualdad o de la no discriminación, de tratar distinto a los que son distintos, de no tratarlos iguales. Y yo creo que eso ha tenido efectos muy positivos, pero a mí me da la impresión de que en eso se ha exagerado. Y producto de la pérdida de aquellas luchas de los años 70 por la igualdad de clase y de esta cosa de identity politics, a mí me parece que lo que hemos perdido es las luchas por lo igualitario, por el homo sapiens, por lo que nos une más que por lo que nos divide. Y a mí eso me preocupa en la izquierda, que se ha vuelto menos humanista, menos cosmopolitista, menos preocupada por el homo sapiens en general y no por sus grupos identitarios específicos. Entonces ahí yo creo que hay un retroceso o una beta preocupante, pues diría yo. No, de acuerdo. En general, porque Mauricio hace dos puntos diferentes. Uno es que se perdió como el ímpetu igualitario, sobre todo con las políticas públicas llevadas a la igualdad de condiciones, la igualdad material. Y el otro es que se perdió, voy a utilizar una frase, la unidad espiritual, esa lucha por la unidad espiritual del ser humano, el humanismo, el cosmopolitismo y el humanismo. El humanismo, la cosa ética de la izquierda, que había una cosa muy importante que se ha perdido. Esas dos cosas me parecen preocupantes, esas dos pérdidas me parecen preocupantes. La pérdida de
de la igualdad de condiciones material y la pérdida del humanismo y de la ética cosmopolita en la izquierda. Voy a hacer un pequeño asterisco aquí. Patricia, tú viviste esa época de finales de los años 60. La revista Cambio publicó un especial de Carlos Lleras Restrepo. Sí. ¿Fuiste testigo de eso? De ese ímpetu igualitario. El tema de la reforma agraria estaba sobre la mesa. Esa era la gran discusión. La construcción de una sociedad justa o más justa. Total. Estaba ahí, era como el tema que unificaba a la sociedad, el gobierno, el gran debate. Sí, sí, para mí Carlos Lleras fue un tipo mucha más avanzada que Petro en términos de reforma agraria, por ejemplo, y eso lo dice si le tuviera Gutiérrez que poner Sanín. un titular a este podcast, eso sería, ¿no? No, eso lo dice Francisco Gutiérrez Sanín en uno de los artículos que sacamos en el especial del domingo. Dice esa frase de que Lleras Restrepo era... Pues dice que su avanzada. reforma agraria fue la más avanzada del siglo XX y de las que ha habido hasta ahora. ¿Sí? Claro, permitía expropiar. La expropiación. La expropiación, sí. A mi tía Y Amelia el Lara pago le con- expropiaron la finca. En Eso pago fue con un el drama pago familiar. con bonos. Sí, El pago con bonos. pero no solo eso, la obsesión de Lleras, y por eso conocí yo ese libro, sí, por la redistribución del ingreso y las políticas redistributivas. Es decir, y luego más adelante, pues había como sueños, que yo creo que esos sueños ya no existen. O por lo menos yo no los percibo en la izquierda de hoy. Sueños comunes, una cosa mucho más altruista. Era bonito. ¿Era emocionante? Sí, claro, era emocionante. Rodrigo. No, Yo tengo, ahorita quiero hablar sobre eso, si ya no hay sueños o si hay todavía. Quiero hablar un poquito de eso. Yo no sé, ¿será que estamos muy viejos para darnos cuenta de que hay? ¿Será que estamos viejos y nosotros no tenemos Sí, sueños, sí. pero los jóvenes Rodrigo. tienen pesadillas? No, yo en lo de Lleras Restrepo, yo creo que Lleras Restrepo tenía sobre Petro en el tema de reforma agraria una mayor claridad estratégica, porque Lleras hizo tres cosas. La política de expropiación de tierras, porque había que redistribuir. Segundo, el movimiento campesino con la NUC. Pero tercero, en esas dos, Petro, bueno, primero con compra, no con expropiación, y luego sí el movimiento campesino. Pero Lleras tenía la importancia de la burocracia rural, con el fortalecimiento del INCORA y de toda la institucionalidad agraria, que es lo que uno no ve en Petro, claro. Mi opinión en eso sí es un poco de acuerdo. Yo pienso que eso fue lo que llevó al fracaso de la reforma agraria. El tipo de burocratización que tuvo el INCORA. No, yo no creo. Lo que pasa es que después la burocratizaron, porque querían acabar la reforma agraria, pero uno no puede hacer reforma agraria si no tiene una institucionalidad agraria fuerte. En ninguna parte del mundo ha habido reforma agraria sin institucionalidad agraria de larga duración, porque usted tiene que mantener la reforma agraria. Y eso es lo que nos está haciendo ahorita Me parece el gobierno Petro. un temazo y no entiendo por qué esa historia, incluso este debate aquí sobre por qué fracasó, no se ha estudiado mejor. Hay un artículo de Albert Hirschman que elogia esa sofisticación estratégica ya al Restrepo, que dice, él le dijo a la derecha, mire, esto es lo que hay. Si no hacemos esto, viene la revolución. Y ya vendrá, básicamente, ustedes perderán todo. Y le dijo a la izquierda, esto es lo que yo logré, no hay más. Si ustedes existen un poco más, la derecha simplemente va a arrasar y no voy a poder hacer nada. Y logró convencer. No logró tener razón porque la derecha no se tomó el poder. Sí, y entonces la izquierda no pero vino la revolución. Lo de que ninguna dice manera. Hirschman es cuando, y él acuña ahí su término, la fracasomanía, es que el país, incluidos los intelectuales, algunos de izquierda, no entendieron eso y no le dieron el apoyo que necesitaban. Como tampoco Yo creo que entendieron a Santos, Tampoco lo entendieron. que yo creo que fue Sí, un claro. error fundamental de la izquierda. No haber apoyado a Santos en un momento dado mucho más, y de las FARC no haber entendido que tenía que negociar mucho antes. Juntando todas estas historias y hablando de la igualdad política que comienza en los años 30, de estos extravíos de distributivos, pero con la historia de Carlos Lleras, me parece interesante en todo caso tener en cuenta que este país ha tenido intentos progresistas también de construir mejores sociedades. Y eso parece haberse perdido. Y a mí lo que no me gusta del debate ahora en Colombia, incluso el debate oficial o el discurso oficial, es que dice
No, todo. Y eso es el primer gobierno progresista que ha sido 200 años de... Según cuenta Rodrigo Botero en un artículo yo para ese especial, que se lo recomiendo, lleno de anécdotas, dice que Lleras decía que él era un burgués progresista. Y sí. Nos están haciendo aquí una seña de la tijera, que significa que hemos hablado quizá mucho. No hay grandes conclusiones. Yo creo que hay una visión moderadamente pesimista u optimista, Rodrigo, de lo que ha ocurrido en Colombia. No sé, ¿no? Difícil. No, yo. Moderada. Y teniendo en cuenta la complejidad también de lo que estamos discutiendo. Rodrigo, Orlando, último punto, Patricia, antes de que aquí quien maneja la tijera me llame la atención. Hace poco a David Vélez y quedé enamorada de David Vélez, ¿no? Y entonces David Vélez, el banquero, el dueño de Nubank, el banquero que con Nubank ha innovado con la tecnología en las finanzas. Y entonces le decía, bueno, ¿cuál cree usted que sea la solución de este país? ¿Cuál es el problema? Es que no hay políticas a largo plazo. Cuando tú hablabas lo del café. Los sueños, se nos quedó ese temita, ¿no? Entonces ese será para la próxima. Ese para la próxima, sí, ese para la próxima. Muchos temas para la próxima. Pero un plan estratégico del país. Los planes nacionales de desarrollo, lo sé por experiencia porque participaban varios, desafortunadamente no lo son. Hoy en día son una especie, lo voy a decir de esta manera, parcheo legislativo. Volveremos sobre este tema también. Pero sí, de pronto carecemos de una visión unificadora. Vamos para allá. En 20 años vamos a estar allá. Caminar hacia allá. Eso es lo que pasa. Es difícil. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos y seguimos en la lucha. Gracias también a nuestra audiencia. Abrazo. Imaginar la democracia es un espacio de cambio, impulsado por Grupo Sura, productora general Natalia Romero Rosanía, editora de audiencias Tatiana Jaramillo, música original del maestro Toño Restrepo Salive, producción y postproducción de audio y video de On Media.